Amado, si abres tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Mau, qué gusto verte. Romanos 8, versículos del 1 al 11. Y la porción que vamos a ver es una porción, digamos, climática, o sea, central, fundamental para la vida del creyente. Porque se trata de que nosotros como creyentes, después de una manifestación de nuestra entrega a Cristo, de nuestro arrepentimiento, de haber dejado que los apetitos carnales murieran en la cruz juntamente con Cristo y nosotros mismos muramos en la cruz juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, el Espíritu Santo se empieza a manifestar de una manera poderosa a través del proceso de la santificación. La santificación, que es un proceso donde el Señor va depurando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones, y nos va permitiendo, a través de la capacidad que nos da la obra del Espíritu Santo y su palabra, por supuesto fundamentado en el sacrificio de Cristo, de poder vivir de manera agradable delante de los ojos de Dios. Y yo creo que aquí en este auditorio no hay una sola persona. Inclusive puedo asegurar también, o puedo pensar que inclusive los que nos visitan pues están en la misma idea conmigo de que ellos, nosotros y todos los que estamos aquí no anhelamos otra cosa más que ser agradables delante de los ojos de Dios. Sabemos, mis amados, que como seres humanos nos equivocamos, como seres humanos batallamos hasta el día de hoy con los apetitos carnales, con la lucha interna, porque tenemos una nueva naturaleza que habita un cuerpo lleno de corrupción. Y en esta situación, pues definitivamente a veces nos frustramos. Pero como vimos en un principio, el hecho de pecar, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y de la misma manera, donde abunda esa lucha interna por vivir de mejor manera delante de los ojos de Dios, también el poder del Espíritu sobreabunda y es mayor. Eso no lo dice la Biblia, pero eso es un valor entendido, que el Espíritu Santo es muchísimo mayor. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, ustedes son de Dios porque han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y en segunda de Corintios capítulo 6, me parece, por ahí del versículo 14 en adelante, nos dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, con este entendido, en el versículo justamente a memorizar es Romanos 8:6. ¿Y por qué memorizar? Porque dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo de Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si nosotros seguimos viviendo en la carne, siempre, sin excepción, siempre, todas las veces que nosotros decidamos vivir conforme a la carne, conforme a los pensamientos míos y no los de Dios, a mis actitudes, mis acciones, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de tratar a los demás de manera independiente, alejando a Dios de la ecuación, dice la Biblia que va a ser muerte. El vivir conforme a la carne es muerte. Pero si vivimos conforme al Espíritu, tenemos dos cosas que no se compran, que son gratuitas de parte de Dios. Tenemos vida y tenemos paz. Pero una vida correcta, una vida como la que Cristo dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué objetivo podemos tener con este título de vivir en el Espíritu? ¿Qué objetivo podemos tener en esta enseñanza? Bueno, es aprender a vivir cada día. No el mes pasado, no la semana pasada, no ayer. Hoy me levanto con esa oración en mis labios, esa oración en mi corazón: Señor, ayúdame a vivir bajo el régimen
del Espíritu Santo de Dios, bajo tu guianza, la guianza del Espíritu, andando, pensando, ocupándonos o actuando y viviendo por todo lo que el Espíritu Santo nos dice que es la palabra de Dios. Este es su guía, este es el manual de vida, no hay otro, mi amado. Hay cuestiones motivacionales, hay gente muy elocuente que puede decir muchas cosas que probablemente tengan sentido, inclusive la mayor parte de esas cosas que tienen sentido, que es objetivo, que son universales, están fundamentadas en la Escritura. Porque la palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios es como toda espada de dos filos. La palabra de Dios nos redarguye, nos enseña, nos instruye y nos libra de pecar cuando nosotros la ponemos por obra. Y bueno, ¿por qué podemos hacer esto? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hay 11 versículos, pero como luego me tardo, los leen en casa, del 8 al 11, los voy a ir leyendo uno a uno. Y bueno, a manera de introducción podemos ver que la palabra de Dios expresa que el creyente, es decir, todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, contamos en este momento con una vieja naturaleza, con una naturaleza pecaminosa. Pero al mismo tiempo también como creyente verdadero tengo un deseo profundo de obedecer y acatar todo lo que Dios me dice. O sea, y por esta misma situación se presenta una lucha. Y la Biblia nos menciona el testimonio personal del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un creyente maduro, un creyente que ya tiene aproximadamente, según los estudios, por lo menos 22 años de ser de Cristo, pero tiene una vida desde la cuna de que fue enseñado e instruido a amar la ley y obedecerla. Y la frustración humana de no haberlo logrado. Cuando se encuentra con Cristo se da cuenta que no ha logrado absolutamente nada y que en sus fuerzas no puede hacer nada. Sin embargo, esa ley es santa. Y el mandamiento es bueno, justo. ¿Y qué? Y es santo. Primero es santo. Es bueno y es justo. Gracias. Y bueno, este mandamiento, mis amados, nos es dado para que nosotros sepamos todo lo que Dios quiere y al mismo tiempo nos demos cuenta que nosotros solos no podemos obedecer todo lo que Dios quiere. Hay muchas maneras de averiguarlo. Si tú ves la ley y ves los 10 mandamientos en Éxodo 20, te das cuenta que el amar a Dios por sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Bueno, los primeros mandamientos prácticamente se refieren a esto mismo y te das cuenta que fácilmente los vulneras, son vulnerables. Con un solo mal pensamiento, con una sola mala acción, con una palabra deshonesta, con una palabra dura, amarga, con cualquier tipo de resentimiento, cualquier tipo de celo. Entonces, mis amados, la pregunta es, ¿quién puede cumplir la ley? Pero nadie la puede cumplir, estamos de acuerdo, pero no por eso es mala. Al contrario, es santa, es buena, porque nos indica todo aquello que Dios requiere de ti y de mí. ¿Queremos hacer el bien, mis amados? Pero según Romanos 7:15 terminamos de hacer ese bien que queremos y hacemos lo que aborrecemos. Esto es terrible. Pero esta lucha no es una señal de fracaso, no es la señal de un perdedor, al contrario, es la señal. Cuando tú tienes una lucha, porque durante muchos años yo personalmente, no quiero hablar de ti porque no conozco bien tu vida, pero en lo personal, a mí me era igual hacer muchas cosas que mis apetitos carnales querían, y no solamente me era igual, sino las propiciaba o las buscaba para que estas circunstancias se dieran y mi carne comiera. Cuando viene Cristo, empieza a haber esta lucha y yo ya no quiero hacer esas cosas y me encuentro en mucho tiempo de mi vida luchando contra esto hasta el día de hoy, pero por la gracia de Dios, de verdad,
te das cuenta que a través de la santificación hay muchas cosas que antes me gobernaban completamente y en este momento no me atraen en lo absoluto. Es increíble. Entonces, esto por supuesto que produce una gratitud en la vida del creyente. Y también entiendo que la clave para vencer el pecado no son mis fuerzas, porque mis fuerzas van a estar fundamentadas en esa vieja naturaleza. Mi fuerza está en depender en la palabra de Dios y en depender de Cristo, que es la única solución para mi vida en este planeta, para que yo pueda vivir de forma diferente. La victoria, mis amados, es fortalecer mi espíritu. Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. David, en algún momento de su vida, siendo un salmista, un hombre de Dios, un hombre que desde su juventud había derrotado osos, leones y luego a un gigante, en un momento de su vida, escúchame bien, tuvo en poco la palabra de Dios. La tuvo en poco. ¿Y cuántos de nosotros la tenemos en poco de manera cotidiana? ¿Cuántos de ustedes pueden pasar 1, 2 o 3 días sin que abran la Escritura? ¿Cuántos de ustedes, y ya digo de ustedes porque eso así fue en un tiempo, pero ahorita gracias a Dios de verdad, no porque yo sea mejor que nadie, gracias a Dios que entendí que no puedo salir de mi casa si no me expongo a la palabra, que no puedo estar en mi casa y tengo un tiempo de refrigerio y vuelva a la palabra, que haya hecho todo lo que tengo que hacer con mi familia o las actividades laborales o lo que sea y llego a la casa de ustedes y tengo oportunidad y no me siento cansado y todo, y nuevamente puedo exponerme a la palabra, porque en su ley está nuestra delicia. Si nosotros empezamos a hacer esto. Pero es algo, mis amados, que no te lo puedo decir y que tú lo hagas mañana. Es algo que el Espíritu Santo de Dios hace en ti. Y cuando lo hace, tu vida es transformada. Y cuando no lo hace, pues vivirás en fracaso y conforme a los apetitos carnales y te estarás cayendo continuamente y vas a tener un cristianismo con demasiada mediocridad y en muchas cosas no vas a entender ni siquiera lo que significa el compromiso que tenemos con Cristo. Ni vas a buscar servir, ni vas a buscar llegar temprano, ni vas a buscar leer, o sea, esto, mis amados, es una prioridad, es una línea fundamental y básica. Llegar al servicio desde el principio. Porque ¿a qué venimos en primera instancia? Hacemos una oración inicial para que el Señor nos ayude como pueblo. Oramos y ¿qué empezamos? Alabando a Dios. Y si tú no llegas a tiempo, perdón, pero de verdad, es el poco interés que hay en tu vida por esforzarte y levantarte 15 o 20 minutos antes y tener tus cosas listas o quizás desde un día antes para llegar a tiempo y alabar a Dios. Porque hay cortes, mis amados, que tenemos que hacer por bendición. Yo sé que hay muchas razones en la vida cotidiana que de alguna manera pueden impedirnos de manera eventual esta situación. O a veces a lo mejor por cuestión sistemática, no sé. Pero revisa bien tu vida, revisa lo que puedes hacer y empieza fundamentando todo esto. Fundaméntalo. Es tu oportunidad, tú tienes la oportunidad delante de los ojos de Dios y es hermoso alabar a Dios, levantar tus manos, decirle todo aquello que le tienes que decir porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Y la pregunta que se hace todo creyente verdadero, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
cuando nos frustramos, cuando caemos, la respuesta, mis amados, siempre no hay otra, es Cristo. Es su sacrificio en la cruz. Es la victoria de Cristo sobre el pecado, que al tener una unidad con Él, tú tienes también victoria sobre el pecado, y hay cosas que te gobernaban y las dejas completamente atrás. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí dice, los que no andan. Si andas y estás en Cristo, pues por supuesto que acarreas frustración, condenación, culpabilidad. Te estás dejando arrastrar por las corrientes de este mundo, los deseos de los ojos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer para siempre? Vive con la ayuda de Dios, pídele a Dios con todo tu corazón que te ayude a vivir conforme a todo lo que está escrito. Porque ahora pues, mis amados, está englobando todo lo enseñado hasta ahorita, desde el capítulo 7 hasta el 1 de Romanos. Dice: ahora pues, el hombre está condenado, esa es una verdad, y la ley lo acusa de pecado. Pero la solución es Cristo, según Romanos 3:21. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, dice: tenemos paz para con Dios. Y luego dice en Romanos 6:22 que el fruto de esta justificación gratuita de parte de Dios es la santificación. Y la santificación también nos dice la Escritura que es un avance progresivo. A pesar de que le hayas entregado tu vida a Cristo, este avance es progresivo, no es inmediato, y es la única manifestación de que verdaderamente el Espíritu Santo está habitando en ti y te está conduciendo a un cambio, a una transición de mente, de corazón y de acciones, de forma de hablar, de lo que oyes. Filtras todo a través de la palabra de Dios. Lo puedes ver en Romanos 7:23. Y mis amados, la victoria en Romanos 7:25 siempre será de Cristo. No es tuya, no es mía, es de Cristo. Si tú ves una persona que progresa, es porque estos principios de vida, la verdad de la Escritura, al aplicarla, se hacen evidentes. Porque palabra fiel y verdadera es esta. Así dice la Biblia, palabra fiel y verdadera es esta. Entonces, esa fidelidad y esa veracidad se manifiesta, es un resultado. Si tú no respiras y te tapas la nariz y la boca, ¿qué va a pasar como resultado de que no respiras? Te vas a empezar a poner rojo, y luego te vas a poner morado, y luego te vas a morir de asfixia. Es un resultado de que no respiras, un resultado de que no te expones a la palabra de Dios. Es más o menos igual, te empiezas a poner rojo, te pones morado y luego te mueres. Porque no comes, porque no te alimentas, porque no estás viviendo lo que el Señor Jesucristo nos dice. Y entonces viene la condenación, y la condenación es catacrima, que significa sentencia de culpabilidad. Antes de Cristo estábamos sentenciados a una culpa, a una condenación y a un juicio para un castigo eterno. Pero en Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Cristo, mis amados, somos declarados creyentes justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Los que están en Cristo no tienen confianza en la carne. Tú ya sabes que la carne es engaño. Ya sabes que la carne es mentira, ya sabes que la carne puede ser que algunas cosas te gusten, te satisfagan, pero te llevan a muerte, a frustración y a que digas: miserable hombre de mí si amas a Dios. Pero si estás de continuo y le das lugar al pecado de acuerdo a tu concupiscencia, y estás regocijándote en el pecado, no haciendo cosas tan malas, pero sabes que eso que estás haciendo te está alejando de Dios y no está bien, es porque tú estás confiando en la carne.
Y en Filipenses capítulo 3, versículo 3, si abres tu Biblia, dice, porque nosotros somos la circuncisión, es decir, la circuncisión, como vimos en la Escritura, es la del corazón. Extirpas tu parte carnal de tu corazón para que no gobiernen tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. Y entonces dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, o sea, en la parte interna, la parte profunda que desea y anhela servir a Dios. Y nos gloriamos en Cristo, no te glorías en ti. No dices, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy capaz, es que yo soy muy bueno. No, estás consciente que la gloria de que tú tengas esa vida es para Dios. No te cuelgas medallas que no te pertenecen. No teniendo confianza en la carne, sino que le sirven a Dios en el nuevo régimen, del Espíritu. Ese régimen maravilloso. Es algo establecido por Dios en tu corazón, algo establecido por Dios en tu mente, algo establecido por Dios en tu lengua, algo establecido por Dios en tus pies, en tus manos, en tus oídos, para que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, glorifiquen al Dios de los cielos. Versículo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la vida del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta es una declaración fantástica, porque esa ley es mayor que la ley de mi carne, que me gobernaba y me conducía a pecar y luego a morir. La obra del Espíritu Santo en el creyente, mis amados, nos da vida y nos capacita para vivir en santidad. Y por eso me ha liberado de la ley del pecado. Jesús nos libera de esa condición esclavizante que te tiene atado, que te gobierna, que te domina, que nada más basta que pienses o veas algo para que inmediatamente pues le falles a Dios y nuevamente abraces la condenación que Cristo elimina de todo creyente verdadero. Lo que debemos de hacer siempre es arrepentirnos de inmediato y correr a la gracia de Dios. Arrepiéntete y corre a la gracia de Dios. Gálatas 5:16 nos dice la Escritura que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos las obras de la carne. Pero ¿cómo es que podemos vivir bajo el Espíritu? Te voy a dar 4 puntos si quieres tomar nota, es muy importante. ¿Cómo vivimos según la ley del Espíritu? Hay una ley establecida por Dios. ¿Cómo vivimos en esta ley? Bueno, el primer punto es que renovemos nuestra mente, porque no hay nada que tú hagas si no pasa por tu mente. Nada que tú hagas si no pasa por tu mente. Cuando quieres pelear con alguien, pues dices, le voy a decir esto, me hizo esto, esto es injusto, no merezco, no esto, no, y empiezas, cuando ves a esa persona, despotricas y sueltas todo lo que hay en tu corazón, todo lo que hay en tu mente, toda tu frustración, toda tu amargura, toda tu ira, todas tus quejas. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque estás en la carne, no te estás comparando con Cristo, te sientes superior a la persona que estás censurando y por eso despotricas. Pero si tú te compararas con Cristo, esto no pasaría, porque Él es el estándar. Y entonces puedes vivir Filipenses 2:3, que dice que estimemos a los demás como a superiores a nosotros mismos. Al renovar nuestra mente, mis amados, tenemos que filtrar. Filtra la música que escuchas, filtra lo del Face, filtra los TikToks, filtra todas estas cosas. Los TikToks, yo alguna vez los tuve en el celular, pero de repente sí me tocó ver un TikTok que mandaron por ahí y simpático, no me acuerdo ni qué era, pero simpático, hasta me dio risa, me acuerdo. Pero inmediatamente después del TikTok, como que sin que tú busques, te brinca otro.
Y a lo mejor lo ves y dices, ah, bueno, y otro, y luego de repente te brincan unos que dicen, ¿y esto qué onda? Y esto lo puede ver Dani, mi hija. Entonces yo hablé con mi esposa y le dije, oye, no quiero que esta Dani vea TikTok. Porque de verdad dices, no, viene de todo. Viene de todo. Entonces, pues ¿para qué estás ahí como clasificando si de repente basta con la imagen, con lo que digan, con lo que veas de primera instancia para que se contamine tu corazón? Filtra películas, filtra amistades, filtra todo. En esta renovación reemplaza pensamientos. Filipenses 4:8 dice que todo lo puro, todo lo honesto, todo lo buen nombre, si hay algo digno de alabanza, todo esto dice en esto pensar. No pienses otra cosa. Recuerda quién eres en Cristo. Eso es bien importante para que renueves tu pensamiento. Eres una persona perdonada y eres una persona libre de esa esclavitud. El segundo punto, ese es el primero, renovando nuestra mente. El segundo, obedece obedeciendo a la palabra de Dios. Es el segundo punto. Salmo 119:11, se los dije hace un rato, guarda sus dichos en tu corazón para no pecar contra Él, atesóralos, aliméntate de la palabra, que queden ahí registrados. ¿Te sabes canciones de mariachis? ¿Te sabes canciones de Paquita del barrio que ya partió? Pues partió nada más, no puedo decir otra cosa, nada más partió. Pero sí sabes cantar la de esa de dos patas, ¿o cómo se dice? ¿Cómo es? Rata de dos patas. Ah, se la sabe Leli, ¿eh? Yo quería. No, sí, no me acordaba, pero sí, todo el mundo. Rata de dos patas. Ya no se la vas a poder cantar a tu marido. Y si se la cantas es porque la atesoras en tu corazón. Atesora otras cosas en tu corazón. Lee y medita la palabra de Dios. Lee y medita. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche, es decir, todo el tiempo meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y entonces también todo te va a salir bien. Así. Aplica estas enseñanzas. Estás tomando nota, repásalas. Vuelve a oír la predicación. Si alguien no está en el chat de la congregación y viene regularmente a la iglesia, pídanle a Ricky, a mi esposa, a V, a Omarcito, no sé, pídanle que los ayude a que se introduzcan en el chat. No sé quiénes estén, pero les pueden ayudar. Y van a mandar esta enseñanza y las otras, ahí las vas a tener y puedes oírlas nuevamente. Porque aplicar las enseñanzas, dice Santiago 1:22, que seas hacedor de la palabra. No tan solamente oidor. Ahora, la palabra también es un arma. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Tú crees que la palabra de Dios no es fuerte? Sea la luz. Mi voz dice, la voz del Señor es como un relámpago, como un trueno. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Así es de poderosa la palabra. En Mateo 4:4, Jesucristo le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Y sabes qué? El diablo le recitó la palabra a Jesús mismo. Distorsionada a Adán y a Eva con que Dios os ha dicho. Sí les había dicho cosas, él sabía, pero distorsionando. Por eso atesórala en tu corazón. Tercer punto, depende del Espíritu Santo de Dios. Efesios 5:18. Ora continuamente pidiendo su guía. Órale al Señor, pidiendo la guía. Espíritu Santo, guíame, Señor. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice la Escritura que oremos sin cesar.
Nos invita a orar sin cesar. Para depender del Espíritu Santo, deja que te transforme esa forma de pensar. Romanos 12:12, que renueve tus pensamientos y los míos. Y el cuarto punto que estamos viendo es viviendo en comunión con Dios y con su iglesia. No dejes de congregarte. Hay muchos pretextos que tenemos o podemos tener como seres humanos para no dejar de congregarnos. De verdad, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ora todos los días, ora todos los días. En Marcos 1:35 vemos al Señor Jesucristo que se levantaba de madrugada. ¿Por qué? Pues porque iba a tener un día bien largo. Hay veces, no muchas, que me levanto de madrugada. No muchas, no, pero sí, suficientes. Me levanto de madrugada. Porque siento la necesidad de orar por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por ustedes, por los servidores, por las células. Y entonces hasta se me va el sueño, entonces ya oro más y luego pues hasta leo, ya no tengo ganas de dormir. Se me fue el sueño. Pero es importante, mis amados, orar todos los días, congregarnos. En la congregación dice en Efesios 4:11, dice que Él a uno los constituyó pastores, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, etcétera. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay salmistas, hay servidores, hay gente súper eficiente para acomodar las sillas y llenar el centro de este salón. Ayúdenos a todos a que el centro se llene, porque luego aquí pasan a media predicación o en plena alabanza y no se ve bien. El centro primero, que esté lleno. Aquí es menos notorio y hasta atrás se sientan ahora ya muchos, pero yo les invitaría a que se sentaran por aquí, que primero llenaran el centro y ya lo último, bueno, pues acá donde dejan los adolescentes. Versículo 3 de Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nos dice la Escritura que lo que era imposible para la ley de Dios, como vimos, es perfecta, es justa, es buena, según Romanos 7:12, lo acabamos de ver, pero no puede salvarnos. No puede salvarte la ley, ni puede cambiar tu naturaleza pecaminosa, pero el propósito es increíble. Te señala el pecado, es como un espejo donde te muestra todos tus efectos. No sé si desde lejos me alcancen a ver cómo tengo este ojito así como un poco hinchado de aquí. Le meten un gol a los Pumas, tras, se me hincha un poco. El segundo gol, tras, expulsan uno, tras, así. Y luego los memes de Ricky y de Charlie, papá. Imagínense, me dejaron el ojo hinchado. No, mis amados, no es así, esto es simplemente un comentario de broma, pero la ley de Dios es perfecta, es justa y es santa, y no puede cambiarnos. Y el propósito es enseñarnos nada más donde estamos mal. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, un removedor. Tienes una agüita de pepino y limón con chía y la chía va hasta abajo y la revuelves y todo sale. Así es la ley, todo sale. O sea, antes la supo Adán y Eva, pues no se notaba mucho, pero ahorita somos millones. En México, yo creo que aproximadamente somos como 125, 130 millones de habitantes, no sé el último censo, pero simplemente con los que somos aquí, ya no nada más yo conozco la ley, la conoce Miguelito, la conoce mi tocayo Sergio, la conoce mi amigo Enrique, la conoce Ricky, la conocemos todo, entonces ya se revolvió, ya se ve por todos lados. Pueden ver mis fallas, pueden ver las fallas de Miguelito, pueden ver las fallas de mi tocayo, podemos ver, ya notar algunas fallas,
Eso es lo que hace la ley. Nos muestra todas esas fallas, pero no para que critiquemos. Por eso la Biblia dice que quites primero tus fallas, es decir, quita tu bigota de tu ojo y entonces vas a ver la paja del ojo de tu hermano. El Señor es clarísimo, no es para que critiquemos ni nada. En Cristo, solamente en Él somos purificados, su palabra nos purifica, somos limpios por la palabra que nos ha hablado, aunque éramos esclavos del pecado. En Juan 8:34 dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero Dios intervino con la única solución, mandando a su Hijo. Jesús se hizo 100% hombre. 100% hombre, era 100% Dios, se despojó según Filipenses 2 de esa forma de Dios y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, te lo aclara, no en condición divina, aunque era todo Dios, en condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la Biblia nos dice que Él no vino a abrogar la ley, Cristo mismo lo dice, sino a cumplirla. Entonces vino a cumplirla. Él no falló ni siquiera en pensamientos como nosotros. Nunca, él fue el único ser, según Hebreos 4:15, por eso dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de cada una de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo. En 30 años, 33 años fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca le respondió mal a sus papás. Nunca siquiera pensó mal de sus papás, ni de ninguna persona, de verdad. Su lucha más ardua fue contra aquellas personas que sí conocían la ley y que pretendían salvarse a través de ella, pero les dijo que ellos les daban más importancia a las tradiciones de los hombres, es decir, se lavaban las manos, así como el lavamiento de las manos y un montón de cosas, pero no honraban a su padre y a su madre. Hipócritas. Les decía, ¿se ven ustedes como esas tumbas de mármol así brillantes y bien hechas? Pero por dentro huelen a muerto. Hay puro cadáver dentro de ustedes. Están muertos, no sirve de nada. Y ellos lo contradecían públicamente o lo cuestionaban públicamente. Pero mis amados, Él fue un hombre susceptible a pecar. Si no, el diablo no hubiera perdido tiempo en tratar de tentarlo en el desierto. Y dice la Biblia que se alejó de él por un tiempo. O sea, no fue la única tentación. Pero quieres leer un poquito de esta tentación, lee Lucas 4, del versículo 1 al 37, ahí tienes 37 versículos para entretenerte. Y veas cómo fue tentado Jesús en diferentes formas. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 24 nos aclara la Escritura, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, es en beneficio tuyo, en beneficio mío, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Esta es la justicia. Esta es la justicia. Esto es lo exacto para tu vida y para mi vida. Y por cuya herida fuimos sanados. Él fue herido, Él fue maltratado, Él fue vituperado, Él derramó su sangre, o sea, Él recibió la corona de espinas, Él recibió los escupitajos, los insultos, el bullying, las maledicencias, todo. Tú estás aquí sentado como yo. Bueno, estoy parado, pero como si estuviera sentado. No me están latigueando ni nada. Nada, o sea, no está pasando nada. Soy afortunado, muy afortunado. ¿Por qué no valoras esta fortuna que tienes en Cristo Jesús y te dejas de tonterías, perdón, de cosas simples y vanas de este mundo y estás machacando a tu esposo o despreciando a tu esposa o tratándola con aspereza en lugar de amarla como Cristo amó a su iglesia? Y dejamos de tantas cosas así, esa
mugrosa perfección que te da lugar a que critiques a todo mundo y tú eres el único que no te equivocas, el único perfecto, la única perfecta y todos están mal y tú tienes la razón. Ya déjalo, por favor. Ya déjalo, o sea, eso no sirve de nada. En Colosenses 2:14 dice que anulando el acta de decretos que había contra nosotros, todo esto que hiciste fue anulado, ya no lo vuelvas a hacer. Había un acta de decretos, o sea, justa, legal, en contra de tu vida, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estorbaba tu comunión con Dios, la quitó el Señor para poderla clavar en la cruz. Versículo 4 de Romanos 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley, mis amados, demanda perfección y obediencia total, nadie puede cumplirla. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, todos pecaron, están destituidos, estamos destituidos. Mateo 5:17, no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vivió sin pecado, sin culpa, nos imputó esa justicia. Y todo esto que ya vimos. En Romanos 6:14 vimos que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo son los que piensan en la carne? Pues piensan en cosas de la carne. Me salió humo, ¿verdad? Piensan en las cosas de la carne. Son dominados por consecuencia por su naturaleza pecaminosa. No son nacidos de nuevo, no son regenerados, no han recibido la justificación gratuita. Sus deseos, sus prioridades, su manera de vivir, su manera de hablar son dirigidos por el pecado. Esos son los que viven en esa manera, pero los que son del Espíritu son los nacidos de nuevo, son los regenerados, son los transformados en mente y dirigidos a través del Espíritu Santo. Su mente y su corazón están alineados a todo lo que está aquí escrito, por lo menos luchan para hacerlo, o luchamos para hacerlo. Tú sé de esos. No eres perfecto porque lo haces, a veces no te va a salir. Pero si tú te pones a escudriñar, imagínate que Dios lo ve todo. Y hay pensamientos que ni siquiera tú los ves, nada más son tan naturales. Hay formas de responder groseras y de un patán o de una patana, porque también las hay, que de verdad ni te das cuenta. Pero así vives durante mucho tiempo. Y ocupas tu mente en las cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo te puedes dirigir en esta vida en tu trabajo? ¿Cómo te puedes dirigir en esta vida con tus hijos y con tu esposa, con tus hijos y con tu esposo? ¿Cómo te puedes dirigir en esta vida en tu congregación? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿qué habla de esto? Todo lo honesto, esto es honesto. Todo lo justo. ¿Hay cosas honestas en alguien? Sí. ¿Hay cosas verdaderas en alguien? También. ¿Hay cosas honestas en alguien en tu trabajo, en alguien en la escuela, en alguien en la iglesia? Sí, no todo. La Biblia sí, los pensamientos de Dios sí, pero en la gente también. Vamos a reducirlo, todo lo puro, hay cosas puras en alguien, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, todo mundo tiene alguna virtud. Todo mundo tiene alguna virtud. Si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice la Biblia? Selecciona esto. Dale palomita. Dale like. Es el dedito, ¿no? Dale like. Y piensa en esto. Deja de ver los defectos, ve los tuyos, para que Dios te corrija y muestra la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte.
Después de esto que te acabo de leer o que acabamos de parafrasear, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ocuparse viene de phronema, es del griego, no hablo griego, disculpen la pronunciación, que V me corrija porque él sí me dice luego en griego se pronuncia así, le digo pues yo no sé griego, pero él me dice cómo se pronuncia, pero no me sale. Pero esto de ocuparse se refiere a una mentalidad ocupada en la carne, una intención ocupada en la carne y una actitud ocupada en la carne. Eso sí lo entendemos todos, porque es un perfecto español. Cuando la persona vive centrada en esos deseos carnales, el resultado final siempre será muerte espiritual y separación de Dios. ¿Quieres vivir así? No, ¿verdad? Entonces ocúpate del espíritu, produce vida. La palabra vida es Zoe, con Z, que significa vida eterna y abundante desde hoy, no la glorificación. La salvación es la justificación, la santificación que dura toda la vida y después de esa justificación, la glorificación. Cuando este cuerpo de muerte es transformado por un cuerpo de vida, un cuerpo diferente. Esta vida produce paz, es algo que todo mundo quiere, todo mundo busca la paz, pero a veces estás tan engañado y perdido que haces todo lo contrario para tenerla. Es la tranquilidad, la paz no es una ausencia de conflicto, es la tranquilidad de que a pesar de las circunstancias, tú sabes que Dios está en control y sabes que Él es tu paz. Amén, hermanita. Qué bueno que hasta sí leo los labios aunque tenga mi ojo hinchado. ¿Cómo ven? Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, a ver, ¿no lo entendemos? Los designios, las marcas, las actitudes, los pensamientos, las acciones de la carne son enemistad contra Dios. Siendo de Cristo, ¿te quieres convertir en un enemigo de Dios? ¿Quieres flagrantemente seguir pecando? ¿Quieres transgiversar lo que Dios dice y ponerlo a tu conveniencia? ¿Quieres arrancar partes de la Biblia que no te convienen? Y nada más, las que te convienen aunque sean fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿cómo te va a fortalecer si no vives el Evangelio completo? No vas a tener ninguna fortaleza. La naturaleza pecaminosa, mis amados, se aparta de Dios siempre. Siempre. Se opone activamente a Él. Es una naturaleza, es la nuestra. Pero ha sido revertida y fortalecida por Cristo y podemos vivir de manera diferente andando en el Espíritu y no en las cosas de la carne. Entonces, ¿cómo es que a pesar de que estos designios son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y todavía siendo de Cristo, los apapachas, los cautivas, los consientes? Nunca serás ni siquiera neutral, vas a ser enemigo de Dios siempre, si vives así. Cada vez que empieces con algo de la carne, tú nada más, esto espero, no a la persona que estás atacando, nada más espero que esto, tú en ese momento te estás constituyendo enemigo de Dios, siempre. ¿Cómo vas a ser enemigo de aquel que te amó? ¿Cómo vas a ser enemigo de aquel que dio su vida por ti, derramó su sangre, ocupó tu lugar, te justificó gratuitamente y perdonó todos tus pecados y quitó toda condenación de tu vida? ¿Cómo nos atrevemos a convertirnos en enemigos de Dios? ¿Cómo? Entiende esto nada más. Hay muchas cosas que cuestan trabajo entender. Todo Romanos es difícil de entender, pero creo que así como Dios nos ha ayudado, con palitos, con manzanas, podemos hacerlo. Porque tu carne nunca se va a sujetar al poder de Dios.
si el poder de Dios no está en ti y nada más tus apetitos carnales predominan en tu naturaleza pecaminosa y persistes en pecar? Pues ¿cómo? ¿Cómo vas a vivir ambas cosas? Por eso en Santiago 4:4 dice: oh, almas adúlteras, en lugar de que sean puras, tú a un agua bien rica, ve a la zona azul, bueno, los que somos aquí en la zona azul venden unas aguas bien ricas, a una agua bien rica, que te guste, la que te guste, ponle un montón de agua simple, o agua de lluvia, o hasta agua de charco. Eso es un agua adúltera. Y hay gente que adultera, aparentemente diluye su obediencia con agua simple, pero está adulterada. A una leche también. Echa el agüita simple, pura, de botella, de la más cara. ¿Cuál es? La de Evian, ¿no? La de francesa. No sé por qué consumimos esa, pues aquí hay mejores, es un país de agua. Y pónsela a la leche y la adulteras. Pero hay quien se atreve a adulterarla con agua de charco. Y hay otras cosas peores con las que la puedes adulterar. O almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué dice? Enemigo. O sea, ¿cómo? Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ningún esfuerzo humano de los no creyentes va a ser aceptable delante de los ojos de Dios sin la obra del Espíritu Santo. Ninguna obra humana, ninguna. No puedes ganar el favor de Dios. La carne no puede producir justicia, no te alcanza para justificarte porque siempre va a haber fallas. Ni puede buscar a Dios, porque la Biblia no miente, dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Si te acercas a Dios, Hebreos 11:6, tiene que ser creyendo en Él. Es imposible que te acerques a Dios sin creer que le hay. Es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Las obras de la carne son muchas: adulterio, fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, borracheras, homicidios, todo esto de lo que está atestado el corazón humano. Dice la Biblia en el 9 de Romanos 8: mas ustedes no viven según la carne. Te lo está aclarando, sino según el Espíritu. No eres enemigo de Dios, eres amigo de Dios. Él dice que los voy a llamar ahora amigos, algo íntimo, algo personal. Es hermoso tener amigos. Gracias a Dios tengo amigos. Ya no puedo convivir con amigos, pero tengo amigos aquí en la iglesia. No hay tiempo de muchas cosas, porque hay muchas actividades, pero qué bueno tener amigos. Pero el mejor amigo es Jesucristo. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, esa es la condición, o sea, si verdaderamente eres de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Es muy sencillo. Si ustedes no viven según la carne, sino el Espíritu, no significa que el creyente no pueda pecar. Uno se puede equivocar, pero ya no está gobernado por el pecado. No eres un practicante del pecado. No estás ahí, practique el pecado. Si así como a Chuchita la voltearon, ya ni sé cómo se dice, pero como se diga, la bolsearon, así que yo no soy. Es el pecado que mora en mí. Sí, el pecado mora en ti, pero no lo practicas. Porque el fruto del Espíritu es amor, paciencia, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, todo este tipo de estos 9 elementos. El morar, cuando el Espíritu mora en ti, es permanente. No es así de vez en cuando. No es así eventual. Todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo morando en él. Si no, ve 1 Corintios capítulo 6 versículo 19.
Parece que está muriendo un niño, ahí va el papá. Creo que es mi nieto. Sí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mis amados, muy sencillo, no es de Él. No es de Él. No puedes decir que tienes el Espíritu Santo y hacer las cosas que haces sin ningún tipo de consideración. No puedes hacer, de verdad. No tiene, viene de la palabra, se escribe hecho, pero me dijo V que se pronuncia eco, como las ollas eco de Baskonia, ¿no? Así. Y cuando no tenemos es que es poseer, es sostener, es estar unido a algo. No importa la religión que la gente tenga, porque Cristo no es religión, es una persona con la que te relacionas a través de su palabra. No importa cuántas buenas obras hagas. No importa si, bueno, puedes decir que estás sellado con el Espíritu Santo, pero si no vives conforme al Espíritu es que no estás sellado. Porque si estás sellado, aquí viene la cronología, en Él también ustedes, está hablando Pablo, Él ya recibió ese sello del Espíritu, pero nos habla a todos nosotros. En Él también ustedes, a través del Espíritu Santo nos está hablando. Así como el Espíritu Santo lo hizo con Pablo, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. Alguien te predicó, ¿verdad? Oíste la palabra de verdad. Yo también. Oímos esa palabra de verdad, la estás oyendo ahorita. El Evangelio, o sea, las buenas noticias de Dios de tu salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. 2 versículos más de Romanos 8, 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí dice hay una condición, si Cristo está en ustedes. La palabra de Dios, mis amados, describe dos realidades. El cuerpo, mis amados, dice la Escritura, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Está muerto, esa es una realidad. Aunque hayamos sido salvados espiritualmente, el cuerpo no se va a salvar. Este cuerpo que tanto cuidas, que le pones crema, se va a arrugar, se va a enfermar, le va a doler, le van a salir canas, se le va a hinchar el ojo. De verdad, todo esto le va a pasar, va a cojear, se va a cansar, va a tener artritis, le van a salir tumores. No sabemos si son benignos o malignos, pero eso le va a pasar al cuerpo. Pero el Espíritu Santo o el Espíritu hace una obra diferente en lo profundo del creyente. El cuerpo sufre consecuencias, por supuesto, a través del pecado. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Te enfermas, te duele, te tuerces, te arrugas, haces un montón de cosas, te pasan un montón de cosas, se te cae el pelo. Ese cuerpo se va desgastando, pero el interior se va renovando con la palabra. Y el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro espíritu, mis amados, está vivo, conectado con Dios. Esta justicia en Cristo lo sostiene. Y esto se refiere o es nada más gracias a la fe que tenemos en su palabra, en el sacrificio de Cristo y en su obra. Nada más. No es por ti, no es por mí. Vivamos así. Último versículo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.
En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de muerte, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Hiciste algo en la mañana para que saliera el sol? ¿Hiciste algo en la mañana para que los planetas se mantengan en su órbita? ¿Hiciste algo para que las galaxias sigan en su lugar? ¿Hiciste algo? Bueno, dice la Escritura que Dios sustenta todas las cosas que no ves con la palabra de su poder. De la misma manera, con ese mismo poder, te va a dar un nuevo cuerpo. Va a transformar este cuerpo de humillación. La palabra de Dios no solamente habla de justificación y glorificación, mis amados, que son los elementos fundamentales, sino la santificación, que es la evidencia de que ha sido apartado. Esta santificación es apartado para. Fuiste apartado para alabar y no llegas a la alabanza. Fuiste apartado para honrar a Dios y no lo honras, ni con tu tiempo ni con tus bienes. Fuiste apartado para adorar a Dios con una vida de obediencia, porque esa vida de obediencia es la que es el culto racional, que se menciona en Romanos 12. Fuiste apartado para servir al Señor y no quieres servir y te quejas del servicio que haces. Esto es lamentable. La santidad, por eso, es el único elemento visible. Es la única manera que puedes mirar en alguien, puedes observar en alguien para que te das cuenta que de verdad en esa persona la salvación es una realidad. Porque esa persona es andando en santidad, está caminando en santidad, pensando también, aunque no conoces los pensamientos, te das cuenta que las acciones de esa persona son propias a la Escritura y también piensa en santidad. Se ocupa de todas las cosas, de todos sus asuntos, de toda su familia, de todos los hermanos en Cristo, de sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela en santidad, y vive absolutamente en santidad por la gracia y la gloria de Dios. Oremos.